¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bendiciones, Dios les bendiga, espero que estén todos bien. Hace unos días que no nos vemos, espero que estén bien, cuidándose, así lo hemos hecho nosotros, así que es un momento hermoso para poder compartir la palabra de Dios. Hay un par de pasajes que voy a leerles hoy, más bien son consejos del Señor por diferentes siervos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos a Pablo en esta cartilla, tenemos a Pedro también, dos tremendos, dos grosos de la fe, dos tremendos siervos de Dios. Y fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir estos consejos y estas cartas que fueron escritas para nosotros. Así que vamos a leer el libro de Romanos hoy, en el capítulo 12, Romanos 12, versículo 2. Cortitos esta parte, dice: no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repito, no te conformes a este mundo, a este siglo, dice el Señor aquí. Conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto viene siendo cuando nosotros llegamos al Señor y llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, cuando Él es el que empieza a transformar nuestra manera de ser. Por eso, transformados en una nueva vida conforme al entendimiento que nos ha sido dado. Por eso dice: no te conformes a este sistema, a este mundo, sino medio rebélate en contra un poco de él. Dice: sino transformados por medio de la renovación del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso fue en la transmutación, cuando Dios nos llamó, de nuestro entendimiento, lo que hemos entendido, lo que es la palabra de Dios. ¿Qué nos hace entender la palabra del Señor? El Espíritu Santo, si no es imposible entenderla, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, ¿estamos de acuerdo? Vamos a Primera de Pedro. Allí este tremendo siervo de Dios, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Relacionado y correlacionado con lo mismo de anterior, de Romanos. Sino como aquel que os llamó es santo, es también santo. Vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todos el tiempo de vuestra peregrinación, de caminar sobre la tierra. Repito, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, viviendo de una manera diferente hoy, como nos hace llevar la vida el Espíritu Santo de Dios y la gracia del Señor, ¿no? Como antes teníais, estando en vuestra ignorancia, cuando éramos ignorantes de todas estas cosas, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sed santo, porque Dios es santo, 3 veces santo. Y si invocamos su nombre, ¿no? Cuando hablamos con Él y lo adoramos a Él, nos tenemos que comportar como hijos de Dios. Santo significa apartado de lo que antes erais, viviendo en pecado, viviendo en perdición, en ignorancia, como está diciendo la palabra bien claro acá, en lo que nosotros éramos antes, creyéndonos que éramos lo mejor, creyéndonos que podíamos hacer, como yo les digo, a Dios a nuestra manera, a nuestra voluntad. O sea, teníamos un Dios que lo sacamos de un lugar cuando lo necesitamos, después lo dejamos en el mismo lugar porque sus mandamientos no nos interesaban, sus estatutos, hacíamos lo que nosotros queríamos, al menos yo lo hacía así, pero cuando estaba en dificultades,
recurría a Él creyendo que Él tenía que hacer lo que yo quería que hiciera. No. Dios es Dios, muchachos. Y Dios no lo puede burlar nadie y nadie puede torcer su pulseada. Nosotros somos menos que nada delante de Él. Si somos algo solamente porque Él, en su gracia y misericordia, se acordó de nosotros. Pero no porque lo mereciéramos, ni porque fuésemos buenos. Así que, ojo con aquello. Nunca te creas lo gran suficiente, ni lo que eras ni lo que eres hoy. Simplemente eres una flor que nace en un día y muere en el otro. Nuestros años son cortos en la tierra. Nuestra vida es corta, así que a portarse bien, a comportarse como hijos de Dios, a caminar en amor, en piedad y misericordia con los demás. Eso es lo que Dios nos manda. Y dice acá en el versículo 17, si invocáis por Padre aquel que sin excepción, fíjate, no hizo excepción de persona contigo, éramos lo peor de lo que había, pero Dios nos llamó por misericordia, por gracia, que significa favor que no merecíamos, y nos llamó Dios. Sin excepción de persona, juzga según la obra de cada uno, y juzga según la obra de cada uno. Todos tendremos que estar delante de un día compareciendo con todas las cosas que tenemos. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Conducíos con temor a Dios, con amor a Cristo, con reverencia hacia Él, mientras vivamos aquí en la tierra y caminemos aquí en este terruño que nos tocó vivir. Así que quiero que te comportes como realmente un hijo. Y aquel que todavía no lo es, empieza a ver las Escrituras, empieza a estudiar las Escrituras, a escudriñarlas, y Dios, en su misericordia, lo llevará un día al lugar donde están sus hijos. La palabra santo significa apartado del sistema del mundo, de lo que éramos antes, viviendo en todas las cosas que teníamos. Eso significa apartado, ¿no? Ustedes se reirán hoy, pero yo soy un santo porque me aparté de lo que yo vivía antes para vivir según las Escrituras de mi Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Eso me califica como santo, pero me califica siendo lo mejor. Sigo siendo un hombre pecador, sigo siendo un hombre faltante delante de Dios, que todos los días de mi peregrinación aquí en la tierra tengo que caminar a la obediencia de Dios, a la obediencia de su palabra y de sus estatutos y mandamientos, y teniéndole temor a Dios, no miedo sino temor a Dios, amando a Dios sobre todas las cosas que puedan existir. Y te quiero llevar finalmente a 1 de Pedro. Este versículo es tremendo porque a mí me impacta. El capítulo 3 de 1 de Pedro, 3:8. Y aquí es el último consejo que te dejo esta tarde de parte de Pedro para nosotros, para la iglesia y para el que está afuera también. Dice, finalmente sé todos en un mismo sentir. Escucha bien. Finalmente sé de todos los consejos anteriores, ¿no? Que te apartes, que vivas conforme a la palabra del Señor, ¿no? Y que seas temeroso de Dios, perdonando a los demás, amando a los demás, ¿no? Conforme a la palabra del Señor, allí en Romanos. Y bueno, volvemos a Pedro de nuevo. Pedro capítulo 3, versículo 8 dice, finalmente sed todos en un mismo sentir, compasivos, escucha bien lo que te digo, amándonos fraternalmente misericordiosos, amigables, amándonos unos a otros en temor de Dios, y ser amigables, ser afectuosos con los demás. Eso es lo que te está diciendo Pedro, ¿no? Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Si alguien paga mal, no le pagues mal. Si alguien te maldice, bendícelo. No hagas lo mismo lo que el secular o el gentil de afuera o mundano, como lo quieras entender. Porque te digo una cosa, yo no estoy muy de acuerdo con esa palabra mundano. Yo estoy más de acuerdo con siendo gentil, ¿no? Yo fui un gentil un día y Dios me llamó a ser parte de su reino, a ser parte de su pueblo, no porque era bueno. Pero ¿sabes qué? Yo sigo siendo mundano. Lo que no hago hoy en día, y esto seguramente voy a diferir con muchos amigos, contemporáneos, pastores o conocidos,
y van a decir, no, lo que está diciendo este hombre o este pastor no es verdad. Yo lo que no hago más es compartir el sistema del mundo, ¿no? Vivir bajo el sistema del mundo, pero vivo en este mundo, en este globo terráqueo que se llama mundo, pero vivo apartado de él para Cristo Jesús. Así que me hace ser un pastor mundano, porque soy un pastor terrenal de este globo terráqueo mundo, ¿me entiendes? No vengo de ninguna otra galaxia, ni ningún otro planeta, vivo en esta tierra, vivo en este mundo, y eso me lleva a ser un pastor de este mundo, pero no viviendo conforme al mundo que vivía antes, ¿me entiendes? Y eso me lleva a mí a ser un pastor apartado del mal, apartado del sistema del mundo, para vivir conforme a la palabra del Señor. Amén. Y eso me califica, me lleva a ser santo. La palabra santo significa apartado del mundo, del sistema del mundo, no del mundo. Muchos dicen, yo cuando vivía en el mundo, y yo a veces me pregunto, ¿en qué lugar vives hoy? ¿En qué planeta vives? Esto es muy loco lo que te digo. Seguramente muchos cristianos van a decir, este está medio rayado, medio, no sé. Pero yo lo entiendo, hermano, de esta manera. Y si tú no lo entiendes, si estás en contra de mí, no te pido disculpas porque yo he creído en esto y bueno, cada cual puede entender y creer. Esa es la libertad o libre albedrío de Dios y yo lo he entendido así. Te amo en Cristo, aunque digas que eres las otras cosas, no me importa. Dios es esto, ¿no? Así que terminamos con Primera de Pedro, versículo 8, estábamos leyendo, porque dice el 10, porque el que quiera amar la vida, escucha bien, y ver días buenos, refrene su lengua del mal, escucha bien lo que te digo, y sus labios no hablen engaño, no hablen mentira, no. Muchos de nosotros nos creemos santos y súper santos y que ya no somos mundanos, pero seguimos mintiendo, seguimos engañando y seguimos haciendo un montón de cosas que el ser humano, yo, el hermano, el que te rodea, por ahí no se da cuenta. Pero ¿sabes una cosa, campeón? El que está arriba, el Dios de las luces, el Dios de lo alto, como decían mis hermanos, patriarca, ese sabe todo lo que haces, lo que piensas y lo que dices. Así que ten cuidado con lo que dices, porque nadie es lo perfecto. Vamos camino a una perfección un día que lograremos, pero hoy mientras tanto, aquí en la tierra, somos hombres imperfectos, somos hombres pecadores, somos hombres que todavía seguimos mintiendo y seguimos pegados al hombre natural, al hombre de la carne, como normalmente se dice. Yo prefiero decir al hombre natural, que todavía le quedan vestigios del hombre viejo, ¿sabes? De las palabras y cosas aquellas. Por eso cuando el hombre llega a Cristo, es un hombre que se llena el corazón de amor. No que Él lo llena, sino que Dios lo llena de amor y de perdón. Entiende a los demás. Y cuando el otro habla cosas que no están fuera de lugar, sabes que lo mira con paciencia, con amor, como mira una madre o un niño que es rebelde, que hace las cosas mal, con paciencia y con compasión lo mira. Así es el hermano que está maduro en la fe, ¿sabes? Y no habla de él, no se las da de maestro para quererle enseñar, ni se siente ni se cree superior a él, al más pequeño, como dice Romano, recibida al débil o al pequeño en la fe, con mansedumbre, no creyéndoselas, sabiendo todo. Esa es la realidad. Dice, hablando engaño, apártese del mal y haga el bien, escucha bien, busque la paz y sígala. El verdadero Hijo de Dios, aquel que ha sido marcado. Porque los ojos del Señor, esto te estaba diciendo recién, los ojos del Señor están sobre los justos. Escucha bien, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si seguimos haciendo el mal, si seguimos mintiendo, si seguimos hablando de los demás, si seguimos despotricando contra los hermanos o contra la gente, porque aunque no hables contra tu hermano, cuando hablas contra tu vecino, contra tu familiar, contra aquel que está afuera, contra cualquier persona, sabes que esa persona fue hecha a semejanza de Dios y son criaturas de Dios. Así que tengamos cuidado cuando hablemos de alguien y hablando lo criollo, hablando lo gaucho, sacándole el cuero a los demás. Tenemos que amar a las personas. Y cuando no amamos a una persona, la bendecimos. Tantas veces hasta que Dios nos llene ese corazón,
retorcido que tenemos lo llene de amor y lo llene de paz y podamos brotar de acá, porque el Señor dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Cuando en tu corazón hay amor, amor sale de él. Cuando en tu corazón hay bendición, bendición sale de él. Cuando en tu corazón hay rabia y bronca y odio, y eso también sale y se nota. Y sabes una cosa, campeón, queda muy feo, pero muy feo. Así que te invito, nunca el ser humano puede cambiar por sí mismo, pero si aún nos queda el poco del hombre viejo o de la mujer vieja de aquella atrás, de aquellas andanzas viejas que tuvimos, pidámosle a Dios que Dios nos meta la mano adentro, como cuando la metes dentro de una media o un calcetín, como quieras llamarlo en otros países, y te da vuelta la cara de la otra faz, dejando el hombre viejo y naciendo una persona nueva en Cristo Jesús. Dios te ama y yo también, ¿sabes? Y Dios está esperando hacer algo en tu vida. No como dijo allí aquel tremendo grosso de Dios, dice, Dios no quite de mí tu Santo Espíritu y no te olvides la obra de tus manos. Sígueme moldeando todos los días, porque vamos camino a una perfección. Todo esto por hoy. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana por esta misma pantallita que está enfocándome allí, y te deseo lo mejor. Quiero que te cuides mucho para llegar más lejos. Bendiciones. Chau, chau.